Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a todos los amigos y amigas del CUSUFIRE, vamos a iniciar esta charla sobre la fisiopatología muscular aplicada al paciente crítico y nos hacemos esta pregunta. El músculo esquelético tiene una función esencial, es un órgano endocrino. ¿Y cómo impacta en el paciente crítico? Todos tenemos una formación en la cual el músculo forma parte del aparato locomotor y tenemos muy claro que es indispensable para movernos, para todas las acciones que tienen que ver con el movimiento, con el deporte, con las actividades de la vida diaria, pero se ha ido viendo con los años que el músculo, más allá de la importancia esencial que tiene en la actividad musculoesquelética, en el movimiento, tiene una función muy importante, más esencial quizá todavía, que es generar sustancias que trabajan a distancia en otros órganos esenciales del sistema, como vamos a ir viendo. Y todo ello tiene una importancia meridiana a la hora de hablar del paciente crítico y de su evolución y de su problema, sobre todo en ese gran síndrome que luego vamos a tener oportunidad de hablar en otra charla, que es la fisiopatología de la debilidad adquirida del paciente crítico. Todos sabemos que el músculo esquelético es un órgano dinámico y que lo principal que sabemos de siempre es el poder generar locomoción y generar calor. Tiene un rol esencial en la homeostasis metabólica, es uno de los principales órganos receptor de insulina y tiene una gran capacidad para oxidar ácidos grasos. Este que es un esquema clásico y al cual desde los primeros momentos que asistimos a la facultad lo tenemos grabado en nuestra mente, que es que el músculo está compuesto por fibras musculares, a su vez cada fibra muscular está compuesta por un sinnúmero de miofibrillas y esas miofibrillas están compuestas por millones de unidades de sarcómeros que por un complejo mecanismo de deslizamiento hacen que se activen las unidades de actina y miosina para dar lugar a la contracción muscular. Esto es lo que como kinesiólogos sabemos muy bien. Ahora, ¿qué es lo que no conocemos tan bien? O lo conocemos, pero no creemos hasta el momento que tenga tanta importancia en lo que hacemos diariamente. Bueno, ya pasaron aproximadamente 20 años de los primeros trabajos que situaron al músculo esquelético como un órgano endocrino. El músculo esquelético fue identificado como un productor y liberador de mioquinas. Es decir, son citoquinas, interleuquinas, pero que las producía o las produce el músculo inducido por la contracción muscular. Este descubrimiento, que hace que el ejercicio provoque un aumento en el número de mioquinas, se puede establecer con una posible asociación entre la actividad contráctil y cambios inmunes. Este cambio de paradigma nos debe llevar a pensar en tener otra mirada en la rehabilitación del paciente crítico, en una forma distinta a la que uno está acostumbrado a llevar a cabo
teniendo solo en cuenta la función musculoesquelética de los músculos estriados. En este esquema, lo que uno puede apreciar, sin entrar en un detalle muy fino sobre toda la química de esto, es que uno puede considerar tres acciones. La autócrina, que es la local, la parácrina, que es la que se da por vecindad, y la endócrina, que es la que se va a dar a distancia. En esto hay distintas mioquinas, pero sobre todo la prototípica, que es la IL-6, la interleuquina 6, es la que hace que por producción muscular inducida por la contracción muscular, a distancia viaje y genere en otros órganos, por ejemplo, tiene una importancia esencial en aumentar la sensibilidad a la insulina. O también en aportar su función primordial en el aumento de la glucogenogénesis y en el aumento de la glucogenólisis. Esta mioquina es producida por las fibras tipo 1 y 2 en respuesta a la contracción muscular. A partir de allí, ejerce efectos locales y a distancia. Durante el ejercicio, la producción de IL-6 aumenta considerablemente. Esto es importante a tener en cuenta porque si bien todos ustedes están haciendo un curso que está diseñado para pensar en la atención y el cuidado del paciente crítico, todos nosotros tenemos que tener en mente la importancia del concepto de actividad física y del beneficio de la actividad física en la evolución del ser humano. Porque todas las generaciones que luego van a ser viejas, todos, me incluyo, tenemos que ir pensando en la importancia del avance que ha tenido el estudio de todo esto para entender que en la medida que prevengamos y que tengamos mayor actividad física, muchas de estas cosas hacen que se llegue a la vejez en mejor estado y que cuando tengamos lamentablemente que sufrir algún problema crítico por diferentes razones, estemos con una reserva proteica mucho mejor que aquella persona que no tiene la actividad física suficiente. Este es otro punto importante. Los monocitos de la sangre responsables del aumento de la IL-6 en la sepsis no son la fuente de IL-6 inducida por el ejercicio en plasma. Es decir, esto lo han visto los investigadores que han trabajado en este tema mucho, es que una cosa es la IL-6 que proviene de la inducción de la contracción y que tiene una acción protectora a la acción que tienen las interleuquinas. De ahí viene el nombre de interleuquina originalmente porque provienen de los glóbulos blancos y son los que actúan en esa cascada inflamatoria que se da en la sepsis, en la falla multiorgánica, y que provienen de los glóbulos blancos y van al plasma, al torrente sanguíneo, y hacen efecto en distintos órganos. Esta IL-6,
la mioquina, es un antiinflamatorio en fase aguda y bloquea el factor de necrosis tumoral alfa. Y hablando de esto, este es otro gráfico muy interesante. Fíjense, en uno podemos ver cómo son las curvas, ¿sí?, de la interleuquina 6 y otros factores en el ejercicio. Si uno lo compara con el gráfico que dice sepsis, prácticamente son iguales, con la única diferencia que en el de la sepsis le antecede el factor de necrosis tumoral, que es un factor tremendamente inflamatorio. Hay estudios donde han mostrado que en ejercicios extenuantes se ha visto la presencia de factor de necrosis tumoral, de TNF. En triatlones, en maratones de gente no entrenada, ¿sí?, que ha superado la barrera de la resistencia y ha llegado al agotamiento, se ha visto la presencia de TNF. Lo cual quiere decir que tanto en el ejercicio como en la sepsis, cuando se pasa cierta barrera, empieza a generarse toda la respuesta inflamatoria necesaria, que es típica de la sepsis, pero que en el ejercicio extenuante también se ve. Y todo esto está relacionado porque cuando todo esto sucede y toda esta actividad inflamatoria sucede, empieza a generarse la lesión tanto en la injuria microvascular del nervio periférico como en la fibra muscular. Este muy lindo gráfico que nos regala Kress en New England Journal del 2014 se puede apreciar con detalle cómo se altera a nivel microvascular el axón, hay isquemia del nervio, hay disfunción de los canales de sodio y hay injuria mitocondrial del nervio. Por otro lado, hay isquemia microvascular, aumenta el catabolismo y la inmovilidad. Esto hace que los componentes de la atrofia muscular principales sean la disfunción mitocondrial, cambios en la microcirculación, liberación de citoquinas, esas interleuquinas que provienen de los glóbulos blancos y que tienen una función preinflamatoria, inactivación de los canales de sodio del músculo esquelético y aumento de la expresión de enzimas que modulan los iones de calcio. En la miopatía severa del paciente crítico hay una atrofia muscular importante de las fibras tipo 1 y 2, una pérdida preferencial y significativa de los filamentos finos de miosina, que son los que dan lugar a que se altere la estructura sarcomérica, eventual desorganización de los sarcómeros, por lo tanto, y hipoexcitabilidad eléctrica del músculo y débil cupla excitación-contracción. Esto lo podemos precisar en una fotografía electrónica, de microscopía electrónica, viendo un tendón y una fibra muscular en un control, una miofibrilla, y un corte de un paciente inmovilizado. Cómo
se nota en la foto B total alteración de la miofibrilla del sarcómero respecto de la foto A. Lo mismo sucede en un corte diafragmático. Esto es lo que pasa en un sector A y B de una fibra diafragmática donde hay una alteración importante de los sarcómeros en un diafragma que ha sufrido la atrofia por una disfunción asociada a la ventilación mecánica. Algunas cositas para tener en cuenta. Luego vamos a ver en la otra charla de fisiopatología de la debilidad del paciente crítico que tanto el síndrome de disfunción diafragmática como el de debilidad del paciente crítico, la miopatía y neuromiopatía del paciente crítico tienen en común una fisiopatología similar. El diafragma es un músculo altamente activo con un ciclo de trabajo mucho más elevado comparado con otros músculos, por lo cual este nivel de actividad en un escenario fisiológico puede explicar parcialmente por qué el diafragma es tan vulnerable a la injuria, pudiendo mostrar signos de disfunción mitocondrial entre 6 a 12 horas de iniciada la ABM. Tan solo ese pequeño tiempo. No está claro aún cuánta actividad es necesaria para mantener activo el músculo. Pero sí se sabe que puede haber signos ya de disfunción mitocondrial entre 6 y 12 horas de iniciada la ABM si encima no se mantiene activo el músculo en ese ya breve lapso de tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que se puede llegar a la debilidad diafragmática de dos maneras. Se puede llegar a la debilidad diafragmática por la atrofia o por la disfunción. Ya sea que se pierda masa o ya sea que haya injuria por disrupción del sarcómero por una insuficiente descarga. Es decir, porque haya una actividad muy alta del diafragma. Es decir, cuando el paciente, por aumento de su drive neural, esté con un trabajo mecánico importante, severo, y no pueda descargar ese músculo apropiadamente. Y por el otro lado, es que tenga una excesiva descarga, que el diafragma tenga muy pobre actividad y por lo tanto haya una caída de la síntesis de proteína, un aumento de la degradación de proteína y por lo tanto se pierda masa muscular. Y eso lo lleve al aumento de la atrofia. Por ambos lados, ya sea porque aumente la disfunción o aumente la atrofia, se puede llegar a la debilidad diafragmática. Entonces, uno puede estar en los dos extremos. Que haya contracciones excéntricas, es decir, que el diafragma esté trabajando forzadamente en un punto de elongación, ¿sí? O que esté en un punto extremo de acortamiento, ¿sí? Que cuando esté totalmente sin actividad, eso lo lleve a la atrofia, o que esté totalmente estirado y en un punto donde uno encima le insista en seguirlo contrayendo, lo cual aumenta la carga para injuriarse. No voy a hablar de las estrategias porque, para evitar esto, porque no es el punto de la charla, van a tener clases muy buenas sobre este tema, pero era algo que no quería dejar pasar de la fisiopatología del diafragma
y su daño inducido por la ventilación. Y otras dos cosas que hay que tener como dato importante, como concepto, que dentro del estadio de la UCI lo que se da es la degradación muscular. La proteólisis o proteólisis es mayor que la síntesis proteica. Y en un estadio post-UCI empieza la reparación muscular, donde esa proteólisis tiende a ser igual que la síntesis proteica. Y es ahí donde hay que seguir trabajando con el paciente, no abandonarlo. Por eso son muy importantes los programas de debilidad muscular post-DAUSI, para seguir acompañando el momento que todo ese organismo empieza a generar esa reparación. Para ir terminando esta parte, en el paciente anciano, en el proceso de envejecimiento, lleva un poco más las de perder cuando llega a una patología crítica, porque su músculo, salvo aquel que se ha cuidado mucho y que ha tenido mucha actividad física y una vida muy sana, aún así tiende a haber un proceso que lleva a la pérdida de masa muscular y el reemplazo de tejido graso, conocido como sarcopenia. Disminuye su función, siendo causa de caídas, fracturas, pérdida de independencia. Es un proceso complejo donde intervienen varias alteraciones metabólicas. La calidad del músculo disminuye con la edad, aumenta la grasa intramuscular, disminuye el espesor y el área de sección del músculo. Este es un dato epidemiológico importante: la edad y la sarcopenia en la admisión en UCI, el 25% tienden a tener menor masa muscular al ingreso, y entre el 40% y el 60% está asociado a sepsis y a distrés. La preservación de la reserva, este es un dato muy importante y tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hablamos del músculo y de el papel de las mioquinas en cuanto a su función como o inducidas por la contracción muscular y la actividad física y el ejercicio. La preservación de la reserva proteica puede ser un determinante clave de la morbilidad y la capacidad de recuperación. Por lo tanto, el estado previo del paciente, por eso se habla mucho de la fragilidad, del nivel de fragilidad de los pacientes hoy en día. Pacientes que no son tan añosos pueden ser muy frágiles, y pacientes que son muy añosos pero no tienen tanta fragilidad porque no tienen comorbilidades, porque tienen un estilo de vida mucho más sano, porque han sido deportistas y tienen muy buena actividad física diaria. Entonces, muchas de esas cosas, a la hora del ingreso por cualquier otra razón a la terapia intensiva, son determinantes de la morbilidad y la capacidad de recuperación. Y esto quizá un poco explicado en esta curva. Está este modelo catastrófico de la enfermedad aguda en el anciano, que va de la dependencia a la independencia, y en esa caída tiene mucho que ver, en esa caída y esa recuperación, si ese punto de inflexión lo lleva rápidamente a la muerte o puede recuperarse con el menor grado de secuela posible y recuperando su capacidad funcional, dependiendo de esa reserva proteica y de ese estado previo que tenía. Como conclusiones, el concepto de función endocrina del músculo nos debe hacer reflexionar en cómo encarar los planes de rehabilitación, en especial en el paciente crítico. Como rehabilitadores debemos tener en cuenta que los principios de la actividad física
y en entrenamiento deben estar presentes en el cuidado de nuestros pacientes. Posiblemente en un futuro no muy lejano, el dosaje de mioquinas pueda estar dentro de un estándar de evaluación clínica que nos permita tener información bedside para ajustar los planes de entrenamiento y rehabilitación.